Buenos días. Eh, bueno, primeramente quisiera agradecer al profesor Brenis la invitación para estar con ustedes, hablar de un tema que creo que les va a nutrir un poco de su concepción de maestros, es el tema del posmodernismo. Y me agrada mucho también que tenga alguno de mis estudiantes. Cuando yo era profesor de la Universidad Pedro Luis Gallo hace mucho tiempo, yo fui exalumno de la Pedro Luis Gallo y profesor también de la Universidad Pedro Gallo en la Escuela de Matemática. Así que me da mucho gusto verlos, a los exalumnos, a los maestros de Lambayeque. Yo soy de Lambayeque, soy lambayecano, vivo ya mucho tiempo en Chile y hoy día quiero transmitirles un poco sobre educación matemática. Yo soy matemático en realidad, no soy, digamos, especialista así en formación de la educación. Pero sin embargo, me ha preocupado bastante la forma, la manera en cómo se está desarrollando las matemáticas y el por qué nosotros no hemos desarrollado en las últimas décadas un buen aprendizaje de las matemáticas. Las matemáticas hoy día son odiadas por casi todas las personas. Entonces, hoy día vamos a mirar las razones históricas por la cual nosotros enseñamos las matemáticas así como lo hacemos hoy día, bajo la concepción que lo hacemos hoy día, y cómo nos han formado a nosotros mismos, ¿no? En esa disciplina. Para ello, voy a usar la pizarra, después les voy a indicar por qué lo estoy usando y no uso diapositivas. Pero, a ver, ¿tienes acá ya? No es de pizarra. Bueno, ya. Sí, después no se va a poder borrar. Sí, 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 sí. No, dilo, acá tengo el call, si no, mira, Ya, negro tiene Samuel. sí, mira, yo voy a tener que para poder, Ya, entonces, a ver, quiero empezar haciéndoles una pregunta, ¿ya? Eh, quiero hacerles una pregunta. Dentro de su formación como maestros, en los cursos que ustedes han tenido, ¿cuáles consideran ustedes las palabras claves? La cosa esencial que siempre se les dice en los cursos de, no solamente de pregrado, sino capacitación y todo. ¿Cuáles son las palabras así como que debemos siempre tener presente? Eh, no sé, a ver, yo por ejemplo les puedo ayudar en algunas palabras que me acuerdo. Por ejemplo, la palabra creatividad, innovación, ¿no es cierto? Hay que ser innovadores, creativos, etcétera. Ya. Voy a ponerlo acá, a un ladito acá. No se preocupen si no ven mucho porque va a estar grabado y después lo vamos a dar la grabación, ¿ya? Creatividad, creatividad, innovación, innovación. ¿Qué más? ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué otras palabras que siempre hay que estar teniendo presente en la educación, en la formación, en la enseñanza? Ah, hay que ser un motivador, ya un profesor tiene que ser un motivador. ¿Qué más? El pensamiento crítico, ¿no es cierto? Ya, pensamiento crítico. ¿Qué más? Crítico. ¿Qué más? Reflexivo, ya se está en el pensamiento crítico ya. Estrategias. Aplicativo, dice acá, la matemática tiene que aplicarse, ¿no es cierto? sí, Aplicación. ¿Qué más? Bueno, una serie de cosas, ¿no? El aprender a aprender, el aprender a hacer, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Que en las últimas décadas han estado presentes en la formación de los maestros. Yo les voy a mostrar hoy día que todo ese discurso es el culpable por el cual nuestros niños no aprenden. Y tiene sus razones filosóficas, históricas y científicas. Los tres elementos voy a tocar hoy día. La parte filosófica, filosófica, ¿ya? Una línea de tiempo va a haber acá. La parte
la parte pedagógica, una línea de tiempo también, pedagógica, y la parte científica, que en el caso de nosotros nos interesa la matemática. Científica, nos interesa la matemática, ¿no es cierto? Para nosotros acá, la matemática nos interesa, ¿ya? Entonces vamos a ver que en el transcurso del tiempo, cómo se ha ido instalando todas estas palabras, ¿no? Y se ha ido desdeñando algunas. Por ejemplo, conocimiento. Se quiere que el niño sea creativo sin conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la memoria también se ha ido desdeñando, ¿no? ¿Qué científico no tiene memoria? ¿Cómo pueden generar cosas? Entonces vamos a ir viendo cuáles son las razones por las cuales nosotros hemos llegado ya desde mediados del siglo XX hacia adelante, ¿no? Con esta escuela filosófica mundial que se llama postmodernismo, ha ido instalando temas, ¿no? Que vienen de distintas áreas, no solamente del área educativa. Del área educativa es una forma de instalar las ideas, pero estas ideas también están presentes en el arte, en la literatura, en diferentes ámbitos. Está insertado esos mismos temas. Entonces, a ver, vamos a empezar un poco antes de hablar del postmodernismo, que es más o menos una escuela que se desarrolla a partir del siglo XX, más o menos, hacia adelante. Pero las raíces de esas ideas vienen mucho atrás, del siglo XVIII. Pero sin embargo, el conocimiento es mucho más antiguo, la educación es mucho más antigua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos desde el punto de vista histórico de que los primeros maestros que hemos tenido conocimiento nosotros a lo largo de la historia datan de unos 5000 años atrás, en las antiguas culturas de Babilonia y Egipto, tenemos los primeros maestros. La forma de enseñar de esos maestros es muy similar a lo de hoy día. No hemos cambiado acá. Un maestro y discípulos. No había papel, no había lápices como hoy día, pero habían tablillas de barro, habían papiros, habían forma de escribir. El maestro dictaba el problema, el alumno escribía los poemas, el arte, la historia, todo de la época. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Entonces, no hemos cambiado, seguimos en el mismo sistema, encerrados dentro de una sala de clase, hasta hoy día. Ya vamos a ver cómo ahora, entre comillas, somos innovadores. En el fondo, seguimos siendo los mismos personajes pedagogos de hace 5000 años, ¿no? No habían tablets, pero habían tabletas de barro, ¿no? La diferencia es que desde esa época hasta hoy día, ¿no? Las personas que hacen matemática y hacen la ciencia, hasta hoy día, lo hacen con lápiz y papel, hasta hoy día. Mientras tanto, la corriente pedagógica dicen no, hay que usar la tecnología, las TIC, lo amigable, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de dónde vienen esas ideas. Es un periodo largo de la historia en donde se fue instalando esas ideas. Bueno, aquí miren, yo voy a entrar en la parte filosófica, miren, para ver un poco acá el siglo XVII, ¿ya? El racionalismo. Eh, Antes del siglo XVII, nosotros en la historia estábamos en una suerte de oscuridad, ¿no? En donde se privilegiaba el mito, la leyenda y los relatos religiosos, biológicos. La Edad Media insistió mucho en eso, y nosotros como sociedad somos productos hasta hoy día de las creencias religiosas, hasta hoy día, ¿no? Entonces, esas creencias religiosas combatían mucho el aspecto racional de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos necesitaban saber el porqué de las cosas. Entonces, llegó hasta el siglo XVII para que realmente aparezca una corriente filosófica fuerte que dé como prioridad
para el conocimiento y el saber, el razonamiento, el raciocinio, para llegar a las verdades, ¿ya? Entonces, gracias a eso, hubo toda una revolución científica en esa época, toda una revolución. Gracias a esa corriente racionalista, ¿no? Eh, Matemáticos fueron muy importantes en esa época. Por ejemplo, no sé, alguien habrá escuchado de René Descartes, por ejemplo. René Descartes, creador de entre comillas, se dice creador de la geometría analítica. No es tanto así. Los conocimientos matemáticos han ido evolucionando miles de años atrás, pero él ya encontró algunas técnicas para poder desarrollar la geometría así. Pero también Gottfried Leibniz, famoso personaje que se considera el creador también de cálculo diferencial integral, que ha sido una de las revoluciones más grandes que ha tenido la humanidad hasta el momento, el cálculo, producto del racionalismo, el producto de decir aquí, para que algo yo me diga que es verdad, necesito una prueba, una demostración, una argumentación lógica, ¿ya? Eso se ha estado perdiendo ya. Entonces, incluso, mire, en el siglo XVII, XVIII, acá, siglo XVIII, ¿ya? Hubo un apogeo del racionalismo, un apogeo del racionalismo, y en ese siglo se considera el siglo de las luces, ¿no? Aparece una serie de teorías matemáticas, ¿no? Que daban cuenta incluso hasta del movimiento planetario. Fue un desarrollo científico que apareció gracias al racionalismo, ¿no? Sin embargo, en ese mismo siglo XVIII aparece también un señor alemán, no sé si alguien lo ha visto en alguno de los cursos, Kant, famoso Immanuel Kant. Me estaba olvidando de la línea pedagógica hasta acá. La línea pedagógica ya lo habíamos dicho, una sala de clase, profesores, alumnos, la educación clásica que se tiene desde la época de los babilónicos y los griegos, 3000 años antes de Cristo. No cambió, ¿no? Más bien se agudizó el tema de la memoria, el tema del castigo, ¿no? En toda la Edad Media, si que uno no aprendía, se castigaba, sí, que ese tipo, y hay otra cosa importante que hay que entender, ¿no? La educación en esas épocas no era una educación masiva como hoy día. Todos no tenían acceso a la educación. La gran mayoría de la población, más del 90%, no iba a una escuela, no iba a un colegio, se educaba a través de sus papás, ¿no? En los quehaceres de la casa, las niñas, y los hombrecitos ayudar al padre, a la madre, así era hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces era muy elitista, muy elitista. La educación, todo hasta el día de hoy es elitista. Se educan unos cuantos, unos pocos, ¿no? Ya en el siglo XX se quiso masificar eso, y ahí se generó el gran problema que tenemos hoy día, en la masificación. Pero antes del siglo XX eran solamente o hijos de reyes, hijos de gente adinerada, gente que tenía recursos para poder pagar una escuela privada o s- contratar profesores para que le enseñen a sus hijos en sus casas. Así era. No era una educación como hoy día, que queremos que se aprenda todas las cosas de todos los niños, ¿no? No, esa revolución apareció en el siglo XX recién, esa revolución. Entonces, pero bueno, todavía estamos en el siglo XVIII, donde solamente accedían a la educación la gente más talentosa. Un niño que tenía talento y podía ser descubierto por un conde, un rey, algún personaje de dinero, lo podía ayudar para que pueda estudiar. Así varios matemáticos se hicieron, digamos, profesores. Se desarrolló la ciencia con esos chicos, pero si tenían la suerte de que alguien viera su talento. Sin embargo, hay evidencia que hay muchos niños que se perdieron, niños y niñas que se perdieron. Acá también es importante entender el rol de la mujer, porque también lo voy a tratar al final. Género también es una cosa que acá, ¿no? Los estudios de género, género.
Esa es otra cosa que se ha implantado en los últimos años, ¿no? Entonces, es importante entender que, a ver, no hay evidencia digamos, de que una preferencia entre hombres y mujeres en la época egipcia babilónica. Si hay evidencia que el siglo VI antes de Cristo, en la época pitagórica, Pitágoras era muy abierto a todas las personas y en su escuela tenía una cantidad importante de mujeres. No había esa distinción, hombres y mujeres, le interesaba el intelecto de la persona. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo cambió en que las mujeres fueron discriminadas y apartadas, digamos, de la élite intelectual? Fue con las ideas de Aristóteles, el gran Aristóteles, imagínense. El primer machista del mundo ha sido Aristóteles. Esas ideas aristotélicas llegaron hasta el siglo XIX y quizás la primera década del siglo XX, ¿ya? Entonces, bueno, sería un poco largo de contar sobre Aristóteles, pero siglo IV antes de Cristo, Aristóteles. Entonces, Emmanuel Kant, siglo XVIII, el primer precursor del posmodernismo. Este señor empezó a enjuiciar, a criticar la razón humana. Incluso escribió una obra muy importante, ustedes lo pueden comprar por ahí, hoy día se llama Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura. Entonces, la crítica de la razón. Miren, una obra importante. El primer hombre que habla del subjetivismo en el conocimiento. Mismo del conocimiento. Todo es subjetivo. La matemática para Kant era, no era como nosotros lo miramos hoy día, sino que para él simplemente la matemática estaba presente en la naturaleza, la matemática era externa al ser humano y por lo tanto de ahí sacamos sus propiedades, sacamos la matemática que hasta en el siglo XVIII se conocía. Así se pensaba. Y yo creo que muchos piensan hasta el día de hoy que la matemática es un lenguaje, que la matemática tiene conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Es pensamiento de Immanuel Kant porque hacía una crítica frontal a la razón. ¿Por qué tendría que haber una sola forma de razonar? La de los matemáticos. El P implica Q, la lógica matemática. ¿Por qué tendría que haber una sola forma? Podrían haber muchas más formas digamos, de conocimiento. Esas ideas empezó a implantarse acá. ¿Ya? Esas ideas empezó a implantarse. Emmanuel Kant fue uno de los primeros. Después aparece la figura de Hegel, lo voy a poner por acá, famoso Hegel. Estos son filósofos Hegel, alemanes, la escuela alemana acá, ¿no? También siguiendo la misma idea subjetiva. Hegel hablaba mucho de política filosófica, del Estado, ¿no es cierto? Él hablaba mucho de lo que se llama, miren, el amo y el esclavo, precursor de las ideas marxistas de esa época. Karl Marx, famoso, digamos, instaló las ideas comunistas por las ideas de Hegel. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Van a ver que tiene mucho que ver, ¿ya? Ese, el amo y el esclavo, así, esclavo, fíjense. Los trabajadores son los esclavos, siempre en toda, según él, ¿no? Según Hegel, en toda sociedad existe esa disputa entre el que tiene el poder y el empleador, el esclavo en este caso, el amo y el esclavo. Hay una dialéctica y siempre va a haber una lucha entre ellos. Con esas ideas se tomó Karl Marx para empezar a hablar del comunismo y la generación de lo que hoy ya se llama la izquierda, ¿no? La izquierda. Entonces, bueno, vamos a entrar acá. Siglo XIX es un siglo importante. Siglo XX por acá lo voy a poner. ¿Qué es lo que
Vamos a hablar, posmodernismo llega en este lado, siglo XX. Pero vamos a ver que el posmodernismo recoge todas las ideas. Y la pedagogía sigue siendo clásica hasta prácticamente el siglo XX. El siglo XX. Todas esas teorías que ustedes han visto en las escuelas de pedagogía, el aprendizaje significativo de Ausdenberg, el pensamiento histórico social de Vygotsky, porque todos eran gente, ninguno de ellos eran matemáticos, ninguno de ellos, pero eran psicólogos, pedagogos de principios del siglo XX, influenciados por esas ideas del idealismo filosófico, de luchar contra la razón y relativizar todo, todo. Hoy ya estamos en esa época, ¿no? Donde todos podamos ser, el niño puede ser un científico si quiere hoy día. El niño puede construir su conocimiento, también le dicen a ustedes, imagínense si él quiere. Y nosotros tenemos que ser los maestros, unos facilitadores del conocimiento. Esas ideas, vamos a ver cómo llegaron, ¿no? Entonces, hasta este momento tenemos simplemente la idea de Kant con la crítica a la razón pura. En el siglo XIX, miren, avanzando ya, aparece el romanticismo, miren acá, en el siglo XIX, en una corriente literaria, romanticismo. Y la pedagogía sigue igual, ¿ah? Sigue igual, sigue igual. No hemos cambiado. Miren, ¿ah? Un profesor, estudiantes, y el profesor es el conductor, el que entrega el conocimiento, ¿no es cierto? Y el estudiante recepciona y aprende, así, ¿no? Después ya viene la otra idea, a mediados del siglo XX, donde ya el alumno tiene un cierto protagonismo hoy día en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero en ese momento no. Toda esa pedagogía era para la gente más apta, que tenía el intelecto, los niños con talento, se educaban, los que tenían plata también se educaban, de ahí nacían estos filósofos, estos matemáticos en esa época. No había que hay que, no sé, pues, pensamiento creativo, innovador, nada de eso. O sea, ya la persona que tiene talento tiene todo eso, ¿no? Entonces, se ha extraído ciertas cositas para poder, digamos, ahora hacer una nueva educación. Entonces, este romanticismo, mire, es una remembranza ya hacia el pasado, al pasado griego, que era netamente racional y que no era un hacer utilitarista, un hacer para generar un bienestar económico, por ejemplo. El romanticismo tenía esa característica de hacer conocimiento por amor al conocimiento, hacer literatura por amor a la literatura, sin esperar que a través de esa actividad, bueno, uno gane, sea premio Nobel, tenga mucho dinero, tenga fama, nada de eso. Era un pensamiento romántico del siglo XIX y el siglo XIX fue fundamental, no solamente para la literatura, sino también para las matemáticas. Ahí se generaron nuevos mundos matemáticos a mediados del siglo XIX. Se generó también la fundamentación de las matemáticas que hasta ese momento no estaban bien fundamentadas. Gracias a este romanticismo aparecieron matemáticos como Weissel, por ejemplo, Cauchy, varios matemáticos que empezaron a estudiar la teoría matemática y darle una solidez al conocimiento matemático. Ese tránsito llegó hasta el siglo XX. Nosotros ya hemos conocido una matemática estructurada, ya hecha, ¿no? Donde el profesor tiene un esquema de trabajo, ¿no? Ustedes habrán visto con teoremas, en algunos casos demostración, ejemplos, ¿no es cierto? Esa estructura. La matemática no es esa. Esa ya está digerida la matemática ahí. Todo lo que hay detrás de esas ideas o de esos problemas no aparece. Muchas veces, yo diría en la mayoría de los casos, toda esa matemática empezó de la época babilónica. De la época babilónica
3000 años antes de Cristo ya se resolvían ecuaciones de segundo grado, ya se hacía geometría del espacio, todo, sin tener ninguna de las técnicas que hoy día tenemos en clase. Sin saber, hoy día pues, uno va al Baldor y dicen, ¿cómo sabe hacer una ecuación de segundo orden? Ya hay una fórmula, ¿no? Hay formas hoy día. En esa época no había, sin embargo, se resolvían los mismos problemas. Muchas de las ideas de esos señores fueron fundamentales para establecer el cálculo diferencial integral después. Y todo ese conocimiento hasta el siglo XVIII, fundamentales. Fíjense. Y nosotros no lo sabemos porque no nos han formado en historia, no nos han formado en filosofía, tenemos idea. Simplemente cogemos el libro de Baldor y ahí vemos definición, escribimos en un papel, vemos los ejemplos, escribimos un papel, ya entendemos eso, ya decimos entendemos la matemática. Hay muchas ideas detrás. Las matemáticas son esencialmente ideas, como lo es todo el conocimiento humano. No es solamente la matemática. Ya le vamos a explicar cuál es la diferencia con otro tipo de conocimiento. Entonces, el romanticismo ya, fue importante para el caso de las matemáticas, porque también a fines del siglo XIX aparece una escuela filosófica que se llama la, el, le llaman el, a ver, es lógico, a ver, no, la verdad, ah, el positivismo lógico, bien y no llamo, positivismo lógico. Miren, positivismo lógico en un grupo de matemáticos, científicos que empezaron empezaron ya a darle consistencia a este racionalismo, ¿no? Y establecer de que el conocimiento tendría que tener una fundamentación lógica, formal, matemática. Darle como primera prioridad el conocimiento científico, científico. Entonces, ese positivismo lógico hoy día ya ha evolucionado, obviamente, y se llama hoy día filosofía científica. Muy poco conocido porque estamos impregnados todavía de ideas eh, que son, digamos, subjetivas, críticas a la razón humana, ¿no? Y aparece pues la idea de subjetividad, relativismo. En el siglo XX, miren, hay tres personajes que han sido los que han incursionado sus ideas, no solamente en el arte, la literatura, sino también en la educación. Tres personajes que yo quiero nombrar. Uno de ellos es Michel Foucault. Ustedes que han visto filosofía, son franceses los tres. Gilles de Luxer, y el otro es de Luxer, Derrida. Derrida, es el otro francés. Derrida. Jean Derrida, francés. Miren las ideas de este señor. Desde aquí empieza el modernismo. Un poco afinando las ideas de Kant, de Hegel. Nietzsche también está aquí, que si alguien estudió filosofía debe saber de Nietzsche, famoso filósofo también de esos años, ¿no? Heidegger también es otro de los filósofos de esos años, ¿no? Eh, Son seguidores de estos señores. ¿Cuáles son las ideas, miren, así central de cada uno de estos señores? Por ejemplo, Foucault era un filósofo del poder del Estado, ¿no? Él decía algo que quizás ustedes habrán escuchado, ¿no? El, el, el saber genera un poder. Miren, el saber genera un poder. Y por eso tenemos que estar en contra de esto. Todos estos eran críticos de todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, nosotros los maestros tenemos un poder hasta ese momento con los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que cuestionar ese poder del profesor sobre sus estudiantes, ¿no? Entonces ahí ya nace la idea de que después ya el profesor dice hoy día, yo aprendo de mis alumnos, ¿no? Yo soy
uno más de ellos, ¿no? Esa es la idea de la pedagogía actual, ¿no? La idea de Foucault, el saber genera un poder y por lo tanto tenemos que combatirla. Una de las ideas de Foucault, de Michel Foucault. De Luxer hablaba de que el problema es que nosotros generamos problemas. El problema es construible, por ejemplo, construible. Entonces, para él, nosotros somos libres de generar problemas. Los problemas no están, o sea, no sé, pues su pensamiento de él, ¿no? Los problemas no están al frente del ser humano, sino que nosotros generamos problemas de las que queramos, ¿no? Entonces, todo lo problematiza Deleuze, ¿no? El francés, todo lo problematiza y trata de darle otro ángulo, y la propia matemática entra ahí. ¿Por qué hay que creer en el razonamiento matemático? ¿Por qué no puede haber otras matemáticas, ¿no? Otras matemáticas. Y ahí nacen, pues, esa palabra, las matemáticas. Nace la etnomatemática, nace la biomatemática, los distintos tipos de matemática, ¿no? Que ustedes habrán escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque se problematiza el conocimiento, la razón humana, y por lo tanto, pues uno puede pensar y generar una serie de problemas, uno mismo genera problemas. Entonces, y Derrida habla de la desconstrucción. Desconstrucción. Desconstrucción significa, significa que nosotros tenemos que desconstruir todo. ¿Por qué hay que seguir las reglas de la sociedad? ¿Por qué yo tengo que ser hombre? Podría autopercibirme mujer, yo, ¿no es cierto? Y exigir que la sociedad también me reconozca como tal, ¿no? Ahí aparecen los estudios de género. Son las ideas del francés de Derrida, que hay que reconstruir todo, desconstruir, criticar todo y generar un relativismo, generar un subjetivismo y un anticientificismo. No creen así. De hecho, la educación no es una ciencia, aunque se enojen por ahí muchos que siempre dicen en los libros o los cursos de educación que es una ciencia, no porque use estadística o use algo de matemática lo hace una ciencia. Ese es el error que se comete. No lo hace una ciencia. La ciencia tiene que tener un cuerpo teórico sólido, universal, y la educación no lo tiene. Tiene distintas escuelas, visiones y todo, pero todavía está recién. La matemática sí lo tiene porque tiene más de 5.000 años de desarrollo. Es muy distinto, no se puede comparar con la educación, ¿no? Entonces, tenemos estos tres elementos que han generado ya en el siglo XX eh, toda una idea de relativizar todo, ¿no? Aparece el feminismo, los estudios de género aparecen en el siglo XX. Los estudios de género es muy antiguo, sino que hoy día se ha asentado más, pero eso viene de la época, mediados del siglo XX, ya, todas esas ideas, ¿no? Entonces, mediante, en el aspecto pedagógico, a ver, hemos dicho los primeros pedagogos del siglo XX, ¿ya? ¿No? Hemos hablado de Ausenberg, ¿no es cierto? Pensamiento, el aprendizaje significativo, sin decirnos exactamente qué significa significativo para un ser humano. Los niños son diversos, los seres humanos somos diversos. Para alguien puede ser significativo, para otro no, y etcétera. Sin embargo, nos metieron esa idea. Ese es Ausenberg, ¿no? Ausenberg, Ausenberg, ya. Después tenemos Vygotsky, ¿no? ¿Qué decía Vygotsky? Vygotsky estaba influenciado por el marxismo, ¿no? El proceso histórico social, ¿no? Del niño. El marxismo, ¿de dónde viene? Viene de las ideas de Hegel. ¿Y Hegel, de dónde vienen las ideas de Hegel? De acá, de acá. Entonces, la política y las corrientes pedagógicas están influenciadas por la filosofía y nadie se da cuenta.
todos seguimos la corriente, ¿no? Bueno, también está la taxonomía de Bloom, ¿no? Bloom, estoy hablando acá, miren, principio del siglo XX. Brunner, el pensamiento creativo, me parece, de Brunner. Brunner, ya. Todo esto, hoy día, le llaman, entre comillas, la didáctica precientífica. Eso es súper antiguo. En la época, estamos hablando de los primeros años del siglo XX, donde se castigaba a los niños para aprender. ¿Ah? Piaget también está acá. Piaget, otra persona que Piaget es una persona, un personaje que ha influenciado totalmente a ver, toda esta psicología para la enseñanza, ¿no es cierto? Piaget. Piaget no tiene ninguna argumentación científica en su tratado. Es duramente cuestionado con lo que había escrito filosofía científica. ¿Qué es la filosofía científica? Miren, para resumir, la filosofía científica es aquella filosofía que trabaja, trata de todos estos problemas de la filosofía clásica, el valor, la ética, la moral, todo lo que ustedes vean, pero informado de la ciencia. No se acepta nada que no tenga una fundamentación científica, probada, comprobada, y utiliza mucha argumentación matemática, mucha simbología matemática para eso. De tal manera intenta llegar a una verdad. En cambio, el resto de filosofías que está impregnado Kant, Hegel, Heidegger y todos ese grupo de personas, incluido Foucault, Deleuze, Derrida, es la otra filosofía, la idealista, digamos, la que impregna hoy día toda nuestra educación. Toda la educación está impregnada con estas ideas, no están impregnadas con las ideas de la ciencia, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Desde el momento en que uno quiere trabajar con seres humanos, ya la ciencia tiene limitaciones. La propia matemática tiene limitaciones. La matemática no puede estudiar todo. En este momento será un conocimiento preciso, riguroso y todo lo que uno quiera, sus cualidades, pero no puede estudiar todo, ¿no? Ha generado un lenguaje muy elemental, no puede estudiar, por ejemplo, los sentimientos humanos, el amor, la envidia, no puede estudiar. En la filosofía sí. La filosofía se amplia a eso, pero desde el idealismo, desde el subjetivismo, desde ahí. Entonces, en la filosofía científica se trata de partir de axiomas, y hacer teoremas de estos temas. Entonces, intentar llegar a la verdad, por lo menos acercarse a la verdad. Entonces, ¿por qué está minada de menos esta filosofía científica? ¿Y por qué ha incursionado todo ese pensamiento y ha llegado hoy día a lo que tenemos la educación actual, pues, ¿no? Nuestra educación actual. ¿Desde dónde viene? Empezó desde acá, con estos señores, ¿no? Eso es, aquí lo voy a poner, lo dicen los pedagogos hoy día precientíficos. Lo pongo entre comillas porque yo no creo que esto sea ciencia, pero es lo que dicen los pedagogos hoy día, ¿no? ¿No? O sea, eh, metodologías para niños de las primeras décadas del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y ustedes saben que todo ha cambiado. Los jóvenes, los niños ya no son los niños del principio del siglo XX. Y seguimos pensando con esta escuela psicologista. ¿Por qué? Porque la escuela psicologista justamente propicia lo relativo y lo subjetivo, pues, justamente por eso. Entonces, después de esto, mire, ya en los años 70 aparece lo que se llama la didáctica de la matemática, que me imagino de la matemática, que me imagino muchos pensarán, aquí me van a enseñar cómo enseñar matemática. Mentira, acá no le enseñan cómo enseñar matemática. Fíjate, la palabra didáctica se la adueñaron los franceses, pues.
pero no para enseñar matemática. Hoy día esa área está muy desarrollada, bastante desarrollada, hay líneas de investigación muy importantes en el mundo en esta teoría de la enseñanza de la didáctica de la matemática. Es una teoría, no es algo práctico como para poderlo llevar en una sala de clase. Es toda una teoría. Y eso nació en el 1970, 80, 90 ya las primeras escuelas, hoy día está por todo el mundo. Y no es una sola escuela, pues. Hay una escuela en Francia, donde nació justamente esa palabra. Hay una escuela en España, ¿no? También, que nació de ahí, pero que se hizo con su escuela propia, la ontosemiótica del profesor sí, Godino, ¿no? Segunda escuela, y también tenemos una escuela mexicana. Ellos no le llaman didáctica, sino le llaman matemática educativa, ¿no? Todas las ideas de esas tres escuelas siguen este patrón, ¿ya? Donde la razón se cuestiona, donde la evidencia se cuestiona. Fíjense, esa es una cosa que sorprende que en el siglo XXI todavía tenga vigencia, pues, ¿no? Se cuestiona. Entonces, por el lado matemático, por el lado matemático científico acá. Aquí miren, yo voy a nombrar dos etapas de la historia de la matemática que ha habido un cambio radical en la matemática. Una de ellas fue 300 años antes de Cristo. Euclides, los elementos de Euclides. Miren, ¿por qué fue un cambio? ¿Ya? La línea matemática no ha variado. La línea matemática es siempre la razón, siempre, hasta el día de hoy. Por eso que el conocimiento matemático es universal, atemporal. Justamente por eso es el mayor constructo mental que ha hecho el ser humano. 300 años antes de Cristo aparece el primer sistema formal, muy similar a lo que hoy día tenemos en los libros escolares. Fíjense. 300 años antes de Cristo, bajo las ideas de Aristóteles, que el primer machista que les había hablado, Aristóteles, fíjense, no todo de su pensamiento era malo, también tenía muchas cosas positivas, y entre ellos fue estructurar el conocimiento científico y en especial de las matemáticas. Y de ese momento, para estudiar matemática, había que partir de axiomas, de definiciones, de teorema, de lema, muy similar a lo que hoy día vemos en cualquier libro de matemática. Fíjense, 300 años antes de Cristo. Hubieron varias revoluciones después, pero yo me voy a situar ya por el tiempo por acá, a mediados del siglo XX, acá, la matemática moderna, la llamada matemática moderna. ¿Se acuerdan algunos que han estudiado un poco de pedagogía? La llamada matemática, ¿de dónde aparece eso? Aparece porque a mediados del siglo XX se empezó a tener política de masificación, ¿no? De masificación. ¿Dónde podemos encontrar ahora profesores de matemática que enseñen a toda la población, a la mayoría de población en esa época? ¿Cómo encontramos personas que puedan tener conocimiento matemático? La matemática, dígase de paso, nunca, jamás en toda su historia se creó para educar a una persona. Y por eso la confusión hoy día. Hoy día, y ya les apuesto a ustedes, enseñan matemática pensando que el niño va a ser un pequeño matemático o un pequeño ingeniero, no sé, y no un ciudadano. No lo conducen a ser un ciudadano. Nosotros, yo puedo ver, observar. Ustedes pueden generar una educación a través de hacer una escuela preuniversitaria, ¿no? Con buena formación de matemática, de física, ¿no? El niño puede ser un habilidoso por la matemática, perfecto. Puede ir a la uni, generarse, ser un ingeniero, ser presidente de la república y después ser un corrupto.
O sea, el conocimiento o sea, la educación que uno brinda no estamos educando, estamos tratando de formar pequeños profesionales porque, bueno, los padres quieren que sus hijos sean profesionales. Bueno, ese es un tema de nuestra Latinoamérica, pues, ¿no? Que les podría yo explicar el por qué que los padres quieren que como símbolo de progreso y de mejor estatus de estar en la universidad, eso no es necesariamente cierto. De Europa, por lo tanto, las carreras técnicas son las más codiciadas, no las carreras universitarias. Las carreras universitarias son para pocas personas, no para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, les decía acá, ¿cómo empezamos a enseñar la matemática? Entonces, ¿qué pasó más o menos en 1950? Ya con todas estas ideas metidas del posmodernismo ya, ¿no? Entonces se generaron congresos en Europa, sobre todo esto viene de la escuela francesa, congresos para tratar de mirar ese problema, cómo enseñar la matemática. Y da la casualidad que en esa época, en Francia, existía un grupo de matemáticos, jóvenes en esa época, que eran los más talentosos del planeta en ese momento. La matemática francesa en los años 30, 40 era la matemática más avanzada en el mundo y había unos chicos jóvenes de 30 años, así que eran los maestros. Y dijeron los que querían enseñar, llamemos a estas personas que nos indiquen cómo debemos enseñar. Ese grupo, que se llamaba Grupo Bourbaki, así se le llamó, Grupo Bourbaki, empezó a asistir a los congresos de educación matemática y se les preguntaba. Entonces, la mayoría, ellos dijeron, bueno, enseñar matemática significa hacer matemática, ¿no? Tienen que ustedes enseñar la matemática así como nosotros la aprendemos. Entonces, ya en esa época había una matemática ya a nivel de estructuras matemáticas, y se había avanzado bastante en la parte abstracta y empezaron a introducir, por consejo de estos señores, temas a la enseñanza de la matemática, temas como funciones, por ejemplo, temas, hoy día se enseñan teselaciones, transformaciones, una serie de temas que antes era para la universidad, hoy día lo pueden enseñar en los primeros años, ¿no? Porque esa es la matemática que necesita el chico del siglo XX, decía. Estos matemáticos no eran psicólogos, no tenían ninguna idea de Ausenberg ni nada de eso. Hasta el día de hoy le han hecho caso, sobre todo los que se dedican a esta rama, ¿no? Didáctica de la matemática. Todo su trabajo radica en eso, buscar que el chico pueda entender la matemática, ¿no? A través de software, a través de metodología, lo que sea, pero ese es su trabajo, ¿no? Entonces, yo ya les he dado un contraejemplo que aunque ustedes tengan la mayor pedagogía del mundo, el estudiante más brillante en las matemáticas no le garantiza tener un ciudadano como debe ser, con valores, con ética, con moral, con principios. No les garantiza. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la labor del profesor es fundamental. Entonces, esta matemática moderna empezó en esas épocas, empezaron en esa época, ya en los años 60, muchos cursos de capacitación para maestros. Acá en Perú, en esa época, los maestros iban a Lima para hacer una capacitación de un mes, 2 meses, le daban un curso de teoría de conjuntos, imagínense, de fundamento en la matemática, donde los maestros, pues, no entendían nada. Y después en los programas tenían que enseñar conjuntos, desde pequeñitos ahora, ¿no? Yo fui parte de eso, por eso yo les digo, de mi maestro. En mi libro de primero medio de secundaria aparecían grupos, anillos, estructuras que tenía uno que aprender, el profesor, la profesora, no entendía nada. Entonces, todo eso generó pues una mala imagen para las matemáticas. Nadie entendía la matemática. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el maestro hoy día tiene que buscar aprendizajes basados en evidencias, en evaluaciones, ¿no? Pero que vayan a la plaza de acá de
de acá nomás de Lambayeque, y pregunten a las personas que transitan por ahí. ¿Qué recuerda de los cursos de matemáticas? ¿Les ha servido el teorema de Pitágoras en su vida diaria, qué sé yo? ¿Qué le van a decir? Entonces, hemos fracasado, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque enseñamos matemática como si el niño va a ser un pequeño matemático. Le dotamos de problemas que para el niño no tienen mucho sentido. Fíjense lo que se está dando hoy día, ¿no? Hoy día, ustedes se van al mercado, un niño quizás no fue al colegio, pero trabaja en el mercado, es capaz de dar el vuelto con la plata, ¿no? Salga el mejor alumno de su sala y póngalo a hacer ese trabajo, a ver si puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer? Porque nosotros hoy día no enseñamos una matemática que esté en su cotidianidad. Lo hacemos dentro de una sala de clase y encima le permitimos objetos tecnológicos que lo van, a ver, destruyendo, así. Por ejemplo, la calculadora, las herramientas tecnológicas. ¿De dónde nace la idea de tener un facilitador en los cálculos? De estos señores. ¿Por qué tengo, yo decía, pues, antes los matemáticos no había calculadora, nada, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a tener que decide al estudiante saque mal de raíz cuadrada de un número de 6 cifras como se hacía antiguamente, si ahora un calculador lo puede hacer rápido? Así hablan acá, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar enseñando, no sé, pues en la universidad las integrales, las derivadas, cuando eso lo hace una máquina? ¿No es cierto? ¿De dónde nace ese pensamiento? Del posmodernismo. Entonces, yo les voy a mostrar el por qué ese pensamiento no ayuda ni siquiera al aprendizaje, ni siquiera del mismo maestro. El mismo maestro que se acostumbra a esas prácticas, en el poco tiempo va a quedar obsoleto totalmente. Nosotros, el valor que tiene la enseñanza de la matemática no está ni en las fórmulas ni en los procedimientos, está en el valor, en la gimnasia mental que tiene que hacer el estudiante, razonar y pensar, como lo hacían los babilónicos, lo hacían los egipcios, los griegos y todos, hasta que entró esas ideas, pues, ¿no? Del relativismo. Enseñar a pensar, a razonar, problema. Eso es la gimnasia mental. Eso es muy difícil hoy día. Muy difícil, porque eso pues reprobarían cuántas personas. El mismo profesor no le gusta ya, pues. Si son jóvenes, están formados ya en el facilismo, ¿no? En el utilitarismo. ¿De dónde viene la idea del utilitarismo? Hay acá, de estos señores. Desde ahí viene la idea que la matemática tiene que ser útil, ¿no? Y aparecen ideas ya en, en los años 80 por ahí, igual, la matemática ahora ya se cruza como la matemática ya no es universal ni única, pueden haber otras visiones. Por lo tanto, nuestros pueblos originarios tienen que tener una matemática que nosotros no, eh, y nace la etnomatemática, nacen otras áreas, ¿no? Esas mixturas. Biomatemática, ingeniería matemática, inteligencia artificial hoy día lo confunden con matemática. ¿Por qué? Porque este relativismo y ese subjetivismo que vienen ya desde el siglo XVIII no ha permitido tener una definición precisa de matemática. Ah, eso es una cosa terrible, terrible, porque yo creo que si ustedes le preguntan a un biólogo, de cualquier parte del mundo y le va a dar una idea de lo que es la biología, lo que es la química, lo que es la física, pero pregúntele a un matemático. Eso ha sido, miren, un experimento social que se hizo ya hace algunos años en estas universidades top en el mundo. Se fueron al departamento de matemática los investigadores y le preguntaron justamente eso, ¿no? ¿Qué es la matemática? Y eso de ahí generó diferentes respuestas, ¿no?
Y yo le pregunto a ustedes igual, cada uno va a tener una respuesta, una forma, su visión, no sé, su experiencia de lo que es, y no tenemos una exacta definición de matemática, porque todo se puede cuestionar. ¿Por qué puede haber una sola definición? Dicen los idealistas de acá de esta escuela postmoderna, ¿no? ¿Por qué el arte no puede ser matemática? ¿Por qué cuando vemos el sol, ahí está la esfera? Dice la gente que no sabe es matemática, obviamente, ¿no? Entonces, pero eso le va internando a las personas. Entonces, y en la educación, ¿no? Trabajemos con material concreto, perfecto, pero a un estudiante de enseñanza media, que según Piaget, fíjense, el mismo Piaget, sabemos de que a partir de los 12 años el chico tiene capacidad, debería tener capacidad intelectual para el pensamiento lógico deductivo. Y si a ese chico, en lugar de hacerlo razonar y pensar, nosotros le colocamos la máquina para que haga lo que él tiene que hacer en su cerebro, lo estamos reduciendo a un niño de 10 años. Lo estamos reduciendo. Puesto que el chico, ¿por qué creen que hoy día la generación se le llama la generación de cristal, no? ¿No? Claro, no razona y piensan que la vida es sencilla, fácil. El estudio, toda esta época en la pedagogía, castigo, estudio, estudio para poder lograr el aprendizaje. ¿Cómo se logran aprendizaje? Incluso estos señores. ¿Ustedes creen que estos señores, Kant, Foucault, todos los señores aprendían así de manera lúdica, entretenida? No, ningún científico hasta el día de hoy, ninguno. Entonces, la formación del esfuerzo se perdió. Hoy día la gente pide derechos y no obligaciones. Entonces, todo se ha perdido. ¿Por qué? Porque el maestro hoy día ya no es el esclavo y el amo con mujer, sino es así, ¿no? Al mismo nivel del alumno y tiene que facilitar al estudiante. El estudiante ahora es el que manda en este momento, ¿no? Perdió la autoridad. El profesor. Entonces, es una cosa terrible lo que está pasando. Y ahora, yo quiero un poco fundamentar lo último que estaba hablando. Los seres humanos. Hablando ya desde el punto de vista científico acá. ¿Qué nos dice la ciencia con respecto al conocimiento humano o al aprendizaje humano? ¿Qué nos está diciendo los estudios arqueológicos de nosotros? ¿Cómo éramos hace 100.000 años? ¿Cómo éramos hace 10.000 años? Yo les puedo asegurar que hace 10.000 años somos exactamente los mismos seres humanos. Si trajéramos a una persona de hace 10.000 años, hoy día no tendría ni un problema de adaptarse en un tiempo a todo lo que tenemos. ¿Cómo lograron llegar 100.000 años hasta el día de hoy? ¿Ustedes creen que facilitándole las cosas, sin esfuerzo, sin dedicación? No, no. O sea, si el primitivo hubiese sido así, pues se lo hubiesen comido los leones, no tuviéramos seres humanos hoy día. Desde esa época hasta el día de hoy, los seres humanos, para poder aprender, para poder apropiarse del conocimiento, necesita esfuerzo, concentración. Ya la neurociencia en los últimos años ya ha dado evidencia científica que muestran que los seres humanos, para aprender, necesitan someterlo a algo que sea un desafío a su intelecto. Mire, todo lo contrario a lo que nos dice la pedagogía actual, pues, ¿no? Que hay que ser un facilitador, que hay que darle todo al niño, ¿no? Que aprenda, una vez que hagamos una actividad, hagámosle una pequeña prueba para ver cuánto su conocimiento tiene, pregúntele lo mismo a la siguiente semana a ver si se acuerda. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque le facilitaron las cosas. Y la neurociencia lo dice, o sea, cuando las cosas se facilitan así, en el cerebro es solamente en la memoria de corto plazo. Si usted quiere que el conocimiento esté en la memoria de largo plazo, necesita esfuerzo y sacrificio para aprender.
¿Se dan cuenta? O sea, y hay que partir de nosotros los maestros, pues. Esfuerzo y sacrificio, no hay otra manera de aprender. Pregunten ustedes a cualquier arqueólogo, científico, el que sea, un literato, ¿cómo ustedes hacen para aprender sus cosas? Y le va a decir, yo tengo una disciplina de trabajo, amo lo que me gusta y tengo una disciplina de trabajo. Por eso logra lo que logra. Y nosotros queremos que el niño pues aprenda matemática, imagínense en 2 horas de clase cuando esta matemática ha tenido 5000 años de desarrollo, ¿no? O sea, absurdo. Pero estos señores le dicen, no, hay que facilitarle, pues, ¿no? Hay que facilitarle ya. El niño ya piensa de que, bueno, todo es sencillo, fácil, lúdico, entretenido. A través de juego no se aprende matemática. El juego tiene alguna característica, pero no tiene un conocimiento matemático en sí. Pero si el niño le gusta el juego, entonces juguemos a través de un programa, ¿no? Y hagamos ahí algo entretenido para que los niños vean ahí cómo el triángulo se mueve, se da vuelta, no sé, reduciendo el cerebro del niño o sea, de un joven a de un niño más pequeño. Entonces, por eso no se aprende matemática, por eso que ustedes van a la plaza, nadie va a recordar las clases de matemática, nadie. Porque no ha sido importante para ellos, ni ha sido un esfuerzo muchas veces. Y bueno, ¿por qué? Porque tratamos de enseñar siempre las matemáticas de estos señores de la matemática moderna, estructurada, formal, qué sé yo, esa forma de enseñar matemática que, miren, lúdica, en realidad esa matemática ya estructurada no es para todas las personas. Todas las personas no pueden entender una cosa que ya está, miren, 300 años de Cristo, una primera formalización. A mediados del siglo XX tuvimos la segunda, la que tenemos hoy día. ¿Cuántos siglos han pasado? Entonces, y nosotros le damos la matemática ya del siglo XX, del siglo XXI, le damos eso, saltamos cuántos siglos hacia atrás. Hay chicos que sí tienen esa capacidad, por supuesto, pero nosotros no vamos a la escuela para ser matemáticos, ni ingenieros, ni para futuros matemáticos, no, nos vamos para ser ciudadanos, con ética, con principios, con valores, y eso de ahí, ¿dónde están en los cursos de matemáticas? ¿Dónde está? ¿Cómo me aseguro que una persona, un niño, tenga principios éticos y morales? Primero, obviamente, la casa, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. La casa es importantísimo. Pero después estábamos nosotros los maestros, ¿no? ¿Qué me importa que no sepa el teorema de Pitágoras? Si es una persona honesta, empática con sus compañeros, una persona que ayuda, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la matemática, visto transformada como elemento de enseñanza, es muy distinto a la matemática formal de los matemáticos. Totalmente distinto. Eso nunca se hizo para educar. Es un mundo aparte, la matemática. Pero nos valemos de ciertos elementos de la matemática que son educativos y formativos. Por ejemplo, nosotros en matemáticas trabajamos colaborativamente. Trabajamos nosotros con pares para podernos ayudar entre nosotros de manera honesta, transparente. Eso mismo en un grupo de estudiantes, si usted no ve esa característica, quizás está formando un niño ególatra, egoísta, no sé, pues, con conductas que después van a reñir con la sociedad, etcétera. Sí. Así que todos esos elementos hay que se derriban ahora y bueno, con la ayuda de lo que es la filosofía científica, hoy día se está tratando de darle otra visión distinta, ¿no? Otra visión ya más científica, acompañado en este caso de la neurociencia. La neurociencia le dice, bueno, lo que ustedes dijeron, la motivación es importante, ¿no es cierto? Estar motivado. ¿De dónde parte eso? Parte del maestro. El niño, ¿cómo creen que va a motivar algo
le hacen ahí una ecuación de primer grado, segundo grado, eso no lo motiva a nadie. Salvo que sea un niño que le guste la matemática, pero ¿cuántos de esos hay en una sala de clase? Uno, dos, del resto y el resto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el maestro hoy día? Bueno, le da una tarea con cosas mecánicas, después lo saca a la pizarra, que haga el ejercicio mecánico y ya listo. Eso no le sirve absolutamente para nada a ninguna persona. Si no entendió el por qué está haciendo eso, no le sirve absolutamente de nada. Entonces, estamos en una crisis de la enseñanza de la matemática. Desde esas épocas hasta el día de hoy hay una crisis. Los educadores matemáticos que siguen con la idea de hacer pequeños matemáticos no lo han solucionado ni lo solucionarán nunca, todavía, ¿no? Y estamos todos en eso, una crisis de la enseñanza de la matemática. Hay que reconocerlo, que no hemos sido capaces de formar ciudadanos honestos, con principios, valores, que es lo que se quiere en educación. Y no solamente en la matemática, también en las otras áreas del conocimiento igual, ¿no? Hoy día, por ejemplo, donde tenemos ya un avance científico, tecnológico, el conocimiento debería ser integrado, integrado. O sea, el conocimiento aquí mismo. Aquí no solamente hay matemática, hay también estructura de ingeniería civil, hay legislación para poder construir esto, o sea, está todo integrado. Afuera está la biología, la química, todo está integrado. Si nosotros en el futuro, yo creo que el profesor de matemática no va a ser uno que solamente sepa matemática, tiene que saber de todo para poder integrar el conocimiento y de esa manera motivar al estudiante, al chico, ojalá que de esa manera se pueda motivar. No podemos garantizar motivación, es engañarse, ¿no? Es desengañar, bueno, al sistema se le puede engañar, pues, ¿no? Se le puede engañar. Yo sé que se toman un examen así, ya todos están aprobados, ya engañan al sistema, pero en la realidad, en la conciencia, ¿cuántos de ellos han aprendido de verdad? Pocos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, como les he dicho, es un esfuerzo, dedicación, concentración y parte del alumno, el alumno. El profesor hace una parte importante, pero si el alumno no pone de su parte, no tiene disciplina, llega a su casa, tira los cuadernos, no lee nada, ¿qué podemos hacer? Es una variable que el profesor no maneja y nunca manejará. Lamentablemente hoy día se confunde entender con aprender. Se confunde totalmente. Ciertas metodologías es para entender la materia, perfecto, pero no les garantiza el aprendizaje. No les garantizo, o sea, hay cosas que uno, cuando uno interioriza un conocimiento, no se olvida por años. Entonces, ¿por qué? Porque uno digamos, primero ha sabido estudiar, esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ya me acordé de este tema, de las diapositivas, ¿no? ¿Por qué no utilicé diapositivas si estuve haciendo toda esta cosa? Por lo siguiente, mire, voy a sacar de esta discusión a las charlas que son netamente especializadas, ¿no? Teórica que es necesario, porque una charla especializada son trabajos de investigación que ha demorado, han investigado meses, a veces años, y reducirlo eso en 45 minutos, media hora, si no es con la ayuda de una diapositiva, nadie va a entender. Sino en charlas de salas de clase, me voy a referir justamente a exposiciones de clase, ¿no? Que es una metodología que también en el postmodernismo lo han instalado acá las SIC, ¿no? La famosa SIC para justamente el facilismo, ¿no? De hoy día, ¿no? Para ayudarle al estudiante a que, digamos, tenga el material incluso ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Que primero, que el profesor viene a leer lo que está ahí. ¿Cuántas charlas habrán asistido ustedes a eso, no? O sea, yo pongo la diapositiva y leo y ahí ya.
El alumno toma una foto y después va a su casa y mira nomás, así, se informa así. ¿Hay aprendizaje ahí? No hay. ¿El profesor demuestra el conocimiento? Tampoco. Porque pregúnteme, ¿el por qué? Yo he tenido ocasión, miren, de hacer ese ejercicio, ¿no? Hoy día hasta las profesiones se han simplificado. Se han hecho técnicas ahora. Ya no existen ni médicos científicos como antes, sino son técnicos. Usted le pregunta por qué a una persona y no sabe, no sabe. ¿Dónde está el pensamiento crítico que aparece ahí? Hay que preguntar por qué. Todo tiene que tener una razón, no aceptar por aceptar. Aquí, en esta, digamos, enseñanza de la matemática, ustedes han asistido a algunos cursos, ¿no? Le dicen, para el problema hay que poner tal verbo, para esto tal verbo, la redacción y toda la cuestión, una tontera de gente que nunca ha investigado, de verdad. Esa es la realidad. La investigación se hace haciendo, se aprende haciendo, no se aprende ni con cursos, ni con talleres, no, se aprende haciendo. Con gente que sabe más que uno. Entonces, todo eso, miren, ha generado esta situación. Que el facilismo de que se toma una foto, después ustedes se preguntarán el por qué eso ha calado tanto en los jóvenes, incluso en nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué tomar una foto? ¿Por qué un pequeño video de YouTube llama la atención? ¿No es cierto? Y el chico aprende solamente con video de YouTube. Si no le entiende al profesor, se da el video de YouTube y ahí le enseña. Está bien. Ustedes dirán, ¿por qué? Hasta los mayores hoy día están con los celulares. No pueden estar en una sala de clase 10 minutos, 15 minutos, tienen que estar con el celular. ¿Han visto ustedes esa característica? ¿Por qué? Este posmodernismo, pues, de facilitar. ¿Qué es lo que sucede? Miren, eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, la gente que ha investigado ese tema, y dicen lo siguiente, miren, dicen que nosotros los seres humanos, cuando nacemos, tenemos ciertas capacidades que nos permiten absorber el conocimiento, la luz, tenemos capacidad de reconocer la luz, el color y el sonido. El movimiento, perdón, el movimiento, ¿no? Ustedes ven a un bebé, para acá, mueve su cabeza para acá, la luz, los tres elementos que nos ayudan al bebé a desarrollarse los primeros años. Son los tres elementos que tiene el celular. O sea, cuando nosotros estamos ahí metidos, estamos reduciendo nuestra capacidad cerebral a un niño, ¿no? Y pensamos que porque tenemos la información ahí, poniendo el dedo así, y ya nos enteramos, es cierto, nos enteramos, podemos entender cosas ahí, pero eso no es aprendizaje. ¿Se dan cuenta? No es aprendizaje. Después se olvida, después ya eso, ya la información ya pasa así. No, ahora dicen voy a leer en PDF, ya nadie compra un libro. También es otro tema de estos señores, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo les pregunto, ¿quién ha leído un libro de 500 páginas en PDF? ¿Ah? Es imposible, nosotros los humanos, desde la época primitiva, hemos necesitado para aprender, para generar el conocimiento, hacerlo con nuestras propias manos. No hay otra manera, lamentablemente. O sea, usted digamos, tiene la diapositiva, mientras uno no, el primer contacto es el lápiz, el papel, primer paso, desde la época primitiva, así, desde la época, así se aprende, no hay otra manera. Lo desconectamos cuando lo ponemos a la pantalla, reducimos al cerebro a un niño de 5 años, 10 años, así. Miren, hasta los profesores se acostumbran a eso. Por lo tanto, yo ya no profundizo. ¿Para qué? Voy a hacer una charla, una exposición, ya, pues me voy al Google y, ¿no? Y ahí está, y copio, pego y después ya lo comento en la... ¿Ustedes creen que de esa manera ni siquiera estos filósofos, Foucault, no había en esa época esas herramientas? No,
lee libros la gente, tiene bibliotecas, sabe, es ejercicio mental, sabe leer y sabe relacionar las ideas y exponer las ideas. Eso se hace con mucha lectura, no se hace. El Google es bueno, yo no digo por si acaso que nos enseñe o no, 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 o sea, es importante la tecnología igual, pero tiene su momento, ¿no? Nosotros primero tenemos que desarrollar el intelecto, el cerebro primero, antes de tener esta tecnología, antes. Hoy día, por ejemplo, se está prohibiendo a niños menores de 10 años tener celular. Por ejemplo, en Europa ya hay restricciones. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que justamente, l- igual que un niño, pues, ¿ustedes han visto si un niño se puede concentrar 10 minutos, 5 minutos? ¿El niño? No. Igual estamos nosotros los adultos y los jóvenes, igual. No nos podemos concentrar. Ya se está prohibiendo hoy día en las escuelas el uso de todas estas herramientas, porque recién se dan cuenta con los estudios que hacen de que eso, pues, perdemos concentración. Y si perdemos concentración, nada podemos aprender de verdad. Nada, nada. Eso se lo doy firmado hoy y aquí para siempre. ¿Por qué? Porque somos los mismos primitivos de antes, hasta el día de hoy. Tenemos todas las características, sino que estamos un poco más. Lo que pasa es que hemos estructurado esta sociedad, lo hemos estructurado de tal manera que tenemos leyes, tenemos ahora formas de comportamiento, pero imagínense, yo pongo un grupo de personas hoy día en un supermercado, sin guardia, sin nada, yo les apuesto que se desmantelan el supermercado, ¿no? O si hay un grupo que quiere saquear, empieza a adherirse más gente. Todos esos comportamientos son primitivos, ¿no? Otra cosa que ya se me estaba olvidando y para terminar quizá es lo siguiente, la pérdida de autoridad. Nosotros de la época primitiva le hemos necesitado de líderes. Siempre en un grupo de Homo sapiens se dieron cuenta que era necesario que el más fuerte, el más hábil, los dirija. ¿Ya? Así se construyeron las naciones, así hemos construido nuestra sociedad. Pero hoy día nos dicen que somos iguales, que cualquiera puede ser presidente de la República, cualquiera puede ser parlamentario, ¿no? Así se dice. Se perdió el liderazgo. Y en las salas de clase también se perdió el liderazgo. El profesor está ahora con temor de que quizá el alumno vaya a su papá, le diga cosas, después el director lo llama y está en ese problema hoy día. Hay alumnos muy que están con mala conducta y todo, y el profesor está en serios problemas hoy día para trabajar, tratar a esos niños. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el producto del posmodernismo. Estamos impregnados de eso y esperamos que algún día esto cambie, ¿no? No sé si me pasé de la hora, sí, pero si tuvieran alguna pregunta. Sí, dígame, dígame. Sobre los contenidos, por ejemplo, de matemáticas de los diferentes niveles, ¿no? Del inicial, del primario, del secundario, universitario. Se dice que hay temas desfasados, que son obsoletos incluso, o que la didáctica del docente es morir, que por eso no aprenden. ¿Qué piensa de esa parte que no puede? Mira, es otro tema del posmodernismo, el decir que los contenidos son obsoletos, por ejemplo. La matemática de Euclides se enseña todo hoy día. ¿Qué más obsoleto podría ser 300 años antes de Cristo? Y se seguirá enseñando. Lo que sucede es que como todo es relativo y subjetivo, podemos innovar, así entre comillas, y introducirle otros temas, ¿no? Esos otros temas que muchas veces eran de matemática universitaria, hoy día están en las escuelas. Hay temas abstractos en la matemática. Por ejemplo, funciones, uno de los temas. ¿Ustedes sabían que ni en el siglo XIX se sabía lo que era exactamente una función? Es un concepto muy abstracto. Por eso que cuando se enseña esos conceptos, incluso se van a la universidad y se le pregunta a un alumno qué es una función y le va a decir una fórmula.
piensan que es una fórmula. Ese niño no tiene el pensamiento abstracto como para entender lo que es una función. Entonces yo creo que en el tema de los contenidos se necesita un estudio más riguroso y mostrar que la matemática, el contenido matemático es atemporal, es universal, ¿no? Y el problema no está en los contenidos, el problema está en cómo esos contenidos me ayudan para generar un ciudadano, un buen ciudadano. Esa es la pregunta. Y ojalá sea una forma, ojalá única, pero es complejo por los diferentes, digamos, formas de las personas, los niños son totalmente distintos, pero yo no creo en currículos obsoletos, para nada. O sea, son modas. ¿Se acuerdan? Antes era el sistema por objetivos. Hoy día estamos en la moda de las competencias. Y después va a haber otra moda. ¿Por qué? Porque esto no es una ciencia, pues, ¿no? Solamente son formas de pensamiento que se van instalando por periodos. Hoy día las competencias están fracasadas, ¿no? Sí, dime. Gracias. En la educación básica no se promueve lo que es la indagación matemática. Entonces, ¿cómo debemos promover y cómo pueden plantearse políticas para poder hacerlo? Mira, es muy difícil, complejo, porque no solamente en el Perú, sino en muchos países, las políticas educativas son políticas de gobierno, de turno. Y el gobierno los que gobiernan un país vienen de partidos políticos. Entonces no existe en muchos países una política de Estado, por ejemplo, para guiar la educación. Desde mi punto de vista, no debería existir un ministerio de educación así político, sino hagámoslo como Estados Unidos. Ellos tienen un centro donde están la gente especializada en educación y que ellos generan una política a mediano y largo plazo, independiente del presidente del partido que ingrese. Entonces, mientras no despoliticemos la educación, esto va a seguir siempre. Cada partido, cada gobierno va a poner sus programas, sus técnicos, entre comillas, para hacer, digamos, los currículums. Y muchas veces, y eso lo he visto incluso en CIDE mismo, o sea, que técnicos que no son profesores de aulas, no son profesores que tienen experiencia en aulas, sino son gente que tiene, bueno, magíster, doctorado, gente joven, que estudió la educación de manera teórica y por el currículo y la ligación política que tiene que tener para que lo nombren dentro de un ministerio y esté, digamos, en la elaboración de los currículos. Entonces, no hay un ente autónomo para la educación, ¿no? Eso yo creo que debería existir no solamente para la educación regular, sino también para la universidad, ¿no? Lamentablemente no es así, y mientras sea así, todo va a ser politizado, lamentablemente. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú, ¿no? Se ha politizado todo. Sí, dígame. Bueno, le agradezco mucho porque nos ha hecho ver en realidad lo que estamos en una crisis actualmente, ¿no? La pregunta es, en la actualidad, lo que nos toca a nosotros, he entendido yo, de que en nuestras aulas debemos llevar a la matemática para que le sirva al niño para la vida y para formarlo como buen ciudadano dentro del área de matemáticas, que le sirva para la vida, más que todo eso debe ser nuestra vocación como docentes. Así es. Pero les digo que esa visión muy pocas personas la tienen. Ni las políticas educativas ni los currículos están dirigidos para eso. Yo sé que ustedes están ahí en graves problemas porque para poder hacer algo ya propio, personal, guiar a los alumnos, quizá no lo puedan hacer, porque tienen que seguir los programas que indique el ministerio y los contenidos del ministerio, ¿no? Entonces, quizá alguna persona que quiera innovar, por ejemplo, yo les aseguro que, por decir así, les aseguro de que en el currículum que ustedes tienen, se puede establecer de tal manera de que no se haga todo el contenido, pero que se hagan 2 o 3 proyectos que puedan decantar en ese contenido.
Si el maestro hace una cosa así, quizás el director lo manda a llamar y le va a decir que no está haciendo los contenidos que dice el programa, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces puede ser bastante complejo, ¿no? De que uno intente desde, digamos, desde el aula cambiar esto, ¿no? Es muy difícil. Y esto va a seguir, digamos, teniendo niños con baja autoestima, que piensan que las cosas son sencillas y fáciles, ¿no? Que un pequeño problema, el profesor lo llama la atención o el mismo padre llama la atención, se van al psicólogo, se vienen al suelo, o sea, una serie de problemas psicológicos que ha traído en no enseñar desde la escuela a la vida, en las dificultades que tiene la vida. Nosotros todos somos adultos acá y sabemos que la vida no es fácil. La vida quiere sacrificio, esfuerzo, dedicación y todo. Esas cosas, ¿dónde está la base para enfrentar eso en la vida? Está en la escuela, está en su casa. Y no lo estamos dando. Todo lo contrario. Estamos diciendo que tiene que ser lúdico, entretenido, fácil, y ojalá que el profesor baile acá y ya motive, ¿no? Y ya listo, y buen profesor. No, o sea, y eso científicamente está comprobado. El ser humano desde su época primitiva hasta hoy día necesita de esfuerzo, dedicación, constancia, concentración, todos estos elementos para aprender de verdad. Y eso tenemos que indicarle a nuestros estudiantes, pero el ejemplo lo damos nosotros, pues. Ese es otro tema también que no quisiera tocar, porque también pasa que el profesor es relajado, no sé, pues, ¿no? Entonces el alumno, pues, no, ya no hay la disciplina, la autoridad. ¿Se acuerdan los profesores antiguos? Tenían esa personalidad. Hoy día ya cualquier chico joven ya es profesor. Yo le digo a mis alumnos de pedagogía, cualquiera no puede ser profesor. No basta que la persona conozca toda la matemática para ser profesor de colegio, ¿no? No, tiene que ser una buena persona. Tiene que ser una persona intachable. No puede estar en las bocacheras ahí con los. No, no puede estar, ¿no? Ahora veo en los centros educativos en fiesta, todo. Entonces esas cosas, ¿qué podemos decir los propios maestros, no? No, pues si queremos cambiar la sociedad, ¿no? Tanto que criticamos a la clase política, no nos damos cuenta de una cosa, profesores. La clase política en una democracia es representativa. Y la clase política nos representa lo que somos los peruanos. Entonces, para que eso cambie, para que haya un buen presidente, presidenta o buenos parlamentarios, tenemos que nosotros cambiar. Si no cambiamos como sociedad, nos va a representar lo que somos. Y lo que somos es producto de nuestra educación. Por eso la responsabilidad de ustedes es enorme, enorme. Pero para eso, uno tiene que ser la buena persona, honesto, equitativo, transparente, no sé, pues, que le guste su materia, que se note que le gusta la matemática, que se preocupe por los alumnos, o sea, ser una persona, digamos, derecha, cabal, y todas las personas no son así, pues. Yo le digo a mis alumnos, o sea, un médico puede ser gran médico y ahí puede ser una discoteca, hacer lo que quiera, porque él no educa, pero el profesor sí, la profesora sí, tiene que tener una conducta ética y moral. Y entonces cualquiera no puede ser profesor, ¿no? Cualquier persona, ¿no? No sé, alguna otra consulta. Sí, Noñán, dime, José Noñán. Ha sido muy ilustrativo lo que ha mencionado, incluso desde el punto de vista histórico, ¿no? Uno se da cuenta de la evolución. Y dice, digamos, un poco la lógica de la historia, ¿no? Ha pasado esto porque primero pasó esto, pero hasta el final nosotros nos quedamos con bastante, no sé, voy a llamarlo pesimismo, ¿no? Porque el panorama no se pinta nada agradable. Aparte que, pues, ¿qué hacer? Sería la gran pregunta, ¿no? Aunque hay varias aristas y todo para tratar, pero una de las cosas es limitar, graduar el uso de la tecnología, ¿no? Pero y con respecto a la autoridad, que ya mencioné un poco, ¿no? Con respecto a la autoridad que se ha perdido en clase, ¿cómo lo enfocaría? Complejo, pues, complejo, porque el profesor ya perdió autoridad al principio. Antes por lo menos era autoridad en su sala de clase. Hoy día
ponen lo que dice el alumno y dice el profesor al mismo nivel. Entonces ya es una cosa de estos tiempos, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Bastante complejo. Otra cosa que me estaba olvidando, porque ya hablaba de creatividad, innovación, ¿no? Es una cosa que también se dice, ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, yo quiero que el alumno, según la metodología actual, ayudemos que el alumno aprenda el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer que él redescubra el teorema de Pitágoras. ¿Ustedes saben cuántos siglos se necesitó para tener el teorema de Pitágoras? O sea, es absurdo, totalmente absurdo. La creatividad y la innovación es parte de nuestro desarrollo humano. Si no hubiésemos sido creativos, innovadores, seguiríamos en las cavernas. Pero vuelvo a insistir, para lograr eso necesitamos conocimiento primero. Y para tener conocimiento necesitamos capacidad de trabajo intelectual, concentración. Así va el camino. No le podemos decir a un niño que sea creativo sin darle conocimiento, si el que no demuestre conocimiento primero. Pregúntenle a cualquier sensible, ¿ustedes creen que Newton hizo lo que hizo sin conocimiento? ¿O Einstein hizo lo que hizo sin conocimiento? Nadie es capaz de hacer las cosas sin conocimiento. Entonces es necesario invocar eso, ¿no? Y el conocimiento, a ver, otra cosa que también, hay palabras que a veces se toma, por ejemplo, la memoria, ¿no? Yo no estoy hablando de que las personas, digamos, se memoricen, eso, toda esa pedagogía que hubo de la memorización llega a ser otros días, pero en estos días ya se ha combatido esto, ¿no? No se trata de memoria, o sea, la memoria es importante. El problema es cómo adquirir la memoria. La memoria es importante porque si no, pues imagínense un médico que no tenga memoria, no se acuerda ni el Panadol, ni nada, él tiene que tener la memoria. Pero ¿cómo adquiere el conocimiento? ¿Cómo creen que yo hice esta charla así? ¿Cómo creen que, o sea, el conocimiento hay que saber leer muchos libros y saber leer los libros? Buscar la idea de cada texto y uno puede y estar acá. Es, digamos, la forma. Lectura y buscar las ideas centrales de los temas. A veces ni siquiera leer todo el libro, sino buscar las ideas centrales, buscar otros textos, otros libros, poner uno de nuestra reflexión y empezar. Ahí empieza uno a adquirir el conocimiento. Algo innovador, creativo, probablemente porque esto no lo van a encontrar en ningún libro. Este es producto de muchos libros, de muchos textos. Yo no presento diapositivas y leo y ahí no. Sobre todo en charlas que son así para un amplio público, uno tiene que mostrar, el profesor de matemática, en lugar de estar haciendo diapositivas y esas cosas, él tiene que mostrar con lápiz y papel acá cómo se hace la matemática. Y exigir que el niño con su cuaderno, su lápiz igual. El primer contacto va a tener ahí. No tenemos otra manera. No somos, ¿se acuerdan ustedes antes de la pandemia? Cuando se decía que las generaciones de hoy día eran más, tenían unas capacidades que nosotros no habíamos tenido porque ya habían nacido con las tecnologías, ¿se acuerdan? Ese comentario y se empezó a usar esos 2 años de pandemia en herramientas computacionales para enseñar por tema de pandemia. Ya ustedes se dieron cuenta después de pandemia qué tanto se aprendió. ¿Por qué? Porque no tuvieron contacto ni con su profesor, ni con el conocimiento en sí, ni con el lápiz ni el papel. Mirando no se aprende matemática y ningún conocimiento. Así como los primitivos desde 10.000 años hasta hoy día, mirando no aprendemos. Podemos entender, ¿no? Es como mirar le digo a mis alumnos también, es como mirar un partido de fútbol, ¿no? Que uno se sienta, mira ahí y está bonito, entretenido, se entiende. Pero eso no significa que yo soy un futbolista y puedo ir a jugar, ¿no es cierto? Igual lo hacemos nosotros cuando hacemos diapositiva y todo. Lo hacemos entretenido, bonito, todo, pero eso no significa que el alumno está aprendiendo. Lo más que está entendiendo la materia. Y el entendimiento es una parte inicial.
Si después ese alumno no va en su casa, no revisa, no hace los ejercicios, eso, entendimiento se fue. Por lo tanto, el eslabón perdido del aprendizaje es el estudiante, no nosotros los maestros, es el estudiante. Y es algo muy complejo porque ni siquiera un profesor de matemática con sus hijos que lo tiene ahí en su casa está fiscalizándolo si hace la tarea o no lo hace. Imagínense una sala de clase con cuánto. No, es el estudiante. En ese aspecto, él tiene que estar con la motivación. Entonces ahí nosotros los maestros tenemos que buscar la manera de hacer entretenida, o no, no entretenido, sino que hacerlo interesante. Ojalá para la mayoría, ojalá. Pero yo creo que más que conocimiento en el caso de la enseñanza media es los valores que se le entrega, los principios que se le entrega. Eso es lo más importante. Y bueno, si ese chico la matemática le tiene dificultades, podrá ser bueno para la música, podrá ser bueno para la historia, para otras cosas. Porque los seres humanos somos así diversos. En cambio, acá con este posmodernismo nos dicen que todos podemos estudiar cualquier cosa. Ahora es cuestión nada más tener billete y te vas a cualquier universidad. Yo quiero ser médico y tiene que sacarme médico, porque aquí entrego el dinero. Ya no hay vocación. Ahora, ¿qué se le dice a los jóvenes? ¿No sabe qué? Si usted estudia ingeniería, en 2, 3 años va a ganar tanto. Si estudia en medicina, va a ganar tanto. Va a tener tanta empleabilidad. Esas son las maneras hoy día de entusiasmar, no sé, a los jóvenes para que puedan, digamos, ir a la universidad. Y no se le habla de la capacidad, de la vocación que tenga la mía persona, ¿no? Así que eso contribuimos desde las clases de escolar, porque he visto profesores que hacen como tipo preuniversitario en salas escolares, ¿no? Cuando su función no es eso, es educar. No es sacar pequeños. Yo sé que los papás quieren que sus hijos sean médicos, todo, pero lamentablemente el sistema peruano es así, pues, ¿no? Del colegio va a la universidad. En cambio, en México, por ejemplo, tienen el bachillerato ante la universidad. Y en el bachillerato se le dan esas herramientas que necesita para que sea médico, ingeniero, lo que sea. Pero previo a eso, se forma un ciudadano. Ustedes son educadores. Así es.